¿Alguna vez te has preguntado qué horrores se esconden en los lugares que la gente ha olvidado? ¿Qué secretos guardan las paredes cuando nadie está escuchando? Hoy no voy a contarles una historia cualquiera de un edificio viejo. Esto es diferente. Esto es sobre la primaria Blackwood, un lugar que ha estado pudriéndose en silencio durante décadas, devorado por el polvo y la oscuridad. Un lugar del que los ancianos del pueblo susurran, con los ojos llenos de miedo, que nunca debió ser explorado. Y por supuesto, nosotros lo hicimos. La primaria Blackwood se alzaba como un monumento oscuro a sueños rotos, una carcasa esquelética de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida y risas infantiles. Ahora, solo el viento jugaba con las hojas secas que se colaban por las ventanas rotas, creando ecos fantasmales de lo que una vez fueron. La escuela había sido abandonada hace más de 50 años, y desde entonces, la naturaleza había comenzado su lenta y terrible venganza. La hiedra trepaba por sus muros de ladrillo desmoronados, como venas oscuras que estrangulaban el corazón del edificio. Los cristales de las ventanas, donde una vez la luz del sol bailaba alegremente, ahora eran cuencas vacías que miraban al mundo con una tristeza profunda y sin fondo. Al acercarte ya sentías ese frío extraño, esa carga pesada en el aire que solo los lugares realmente olvidados, los que han visto demasiado, pueden tener. No era solo el aire fresco de la noche, era algo más, una punzada en el pecho, una señal de advertencia que mi instinto, por alguna razón, eligió ignorar. La descripción de la escuela era siempre la misma en los relatos que corrían por el pueblo. El polvo era una manta eterna que cubría cada centímetro, y el silencio, amigos, no era un silencio cualquiera. Era un silencio denso, opresivo, como si el mismo aire tuviera miedo de hacer ruido. Al empujar la puerta principal, que chirrió como un alma en pena, un olor a humedad, a madera podrida y aún algo más indescriptible, algo viejo y estancado, te golpeaba la cara. Era el aliento de la escuela, un hedor a decadencia que te perforaba los pulmones y se metía hasta lo más profundo de tus huesos. Los lugareños, la gente mayor que había crecido con las historias de Blackwood, no hablaban de ella, solo susurraban. Y cuando lo hacían, sus voces se volvían más graves, sus ojos se ensombrecían. Contaban historias de una presencia maligna, un espíritu o algo peor, que se había aferrado a sus pasillos después de que la escuela cerrara misteriosamente. Decían que los ecos de las risas infantiles se habían transformado, que ya no eran dulces recuerdos, sino lamentos ahogados que solo podías escuchar si te quedabas el tiempo suficiente. Para ellos, Blackwood no era solo un edificio, era una tumba, un lugar maldito donde la inocencia había sido devorada por algo oscuro y voraz. Y nosotros, con la estupidez de la juventud, estábamos a punto de entrar. Antes de continuar, si te gustan estas historias, búscanos en YouTube y Spotify como Historias de Terror, porque lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Continuando con la historia, era una noche de Halloween, por supuesto. ¿Cuándo más? El aire era frío y cortante, la luna llena se asomaba entre nubes finas y rápidas, tiñendo el paisaje con un brillo plateado y engañoso. Éramos un grupo de adolescentes, Liam, Sarah, Mike, Chloe y yo. Yo soy el que les cuenta esto, por cierto. Estábamos en esa edad en la que la adrenalina es la mejor amiga y el miedo, un juego. Las historias de Blackwood, lejos de asustarnos, solo avivaron nuestra curiosidad, esa sed incontrolable de emoción que te empuja a hacer cosas realmente estúpidas. Los cuentos de advertencia de los viejos del pueblo eran como combustible para nuestro pequeño desafío personal. Teníamos que ver, teníamos que sentir, teníamos que comprobar si había algo de verdad en esas leyendas. Liam, el líder autoproclamado de nuestra pequeña expedición, era quien llevaba la linterna más potente.
Una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro, intentando ocultar, supongo, el pequeño temblor en sus manos que yo noté. Él era el valiente, el que siempre iba primero, el que no se echaba atrás. Abrió la puerta principal oxidada de la primaria Blackwood, con un chirrido que arañó la noche y nuestros nervios. Ese sonido fue el único bienvenidos que recibimos. Y al cruzar el umbral, el frío se hizo más intenso, un escalofrío que no venía del aire, sino de algo mucho más profundo, que te subía por la columna vertebral y te erizaba hasta el último cabello. Nuestros pasos resonaron en el hall principal, un eco que parecía burlarse de nosotros. La primera aula a la que entramos estaba justo al lado. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, ayudados por el haz tembloroso de la linterna de Liam. Vimos filas de escritorios de madera, cubiertos por una capa tan gruesa de telarañas que parecían velos grises. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante catastrófico. Libros de texto amarillentos, sus páginas dobladas y mohosas, estaban esparcidos por el suelo, algunos abiertos como si los alumnos hubieran huido en medio de una lección. Y allí, en la pared del fondo, estaba el pizarrón. Un pizarrón con ecuaciones incompletas escritas con tiza descolorida, como si la mano del maestro se hubiera detenido a mitad de frase. Pero no era solo eso. A medida que la luz de Liam lo barría, el pizarrón parecía observarnos. Las líneas de tiza, los números y las letras se retorcían bajo nuestra mirada, creando una ilusión grotesca de ojos sombríos que nos seguían. Era solo nuestra imaginación, nos dijimos, el truco de las sombras y el miedo. Pero la sensación era innegable. A medida que avanzábamos por los pasillos, la inquietud se volvía un nudo en el estómago. La curiosidad, sin embargo, era una droga potente que nos mantenía cautivados, empujándonos más y más profundo. Las sombras de nuestras linternas se alargaban y bailaban con cada movimiento, creando figuras grotescas y distorsionadas en las paredes, como si las paredes mismas estuvieran vivas, burlándose de nosotros. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento que se colaba, nos hacía saltar. La atmósfera se volvió más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática, de una presencia invisible pero palpable. Y entonces empezaron los sonidos, susurros. No eran palabras claras, sino un murmullo bajo y constante, como si muchas voces estuvieran hablando a la vez, justo al límite de nuestra audición. Antes de continuar, si te gustan estas historias, búscanos en YouTube y Spotify como Historias de Terror, porque lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Eran voces invisibles, sí, pero teníamos la aterradora sensación de que no solo hablaban entre ellas, sino que nos seguían, nos rodeaban, esperando el momento justo para revelarse. El siguiente lugar fue el gimnasio, un espacio enorme y cavernoso. La luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar los techos altos, dejando la mayoría en una oscuridad impenetrable. Balones de baloncesto, mohosos y desinflados, estaban esparcidos por el suelo como cadáveres de cuero. Los aros, torcidos y rotos, colgaban como miembros amputados. Era un lugar donde se suponía que debía haber ruido, gritos de alegría, el rebote constante de un balón. Pero solo había un silencio sepulcral, roto únicamente por el goteo constante de agua desde alguna tubería rota en la distancia. Y entonces sucedió. Un balón, uno de los que estaba cerca de la pared, rodó por sí solo. Despacio al principio, luego más rápido, deslizándose sobre el suelo polvoriento hasta detenerse justo a los pies de Sarah. El sonido de su grito agudo resonó en el gimnasio vacío, haciendo que nos helara la sangre. Nos acercamos a ella, intentando tranquilizarla, convenciéndonos a nosotros mismos de que había sido una corriente de aire, una pendiente imperceptible, pero todos sabíamos que no era así. La tensión era insoportable.
Fue entonces cuando un grito mucho más fuerte, más desesperado y lleno de terror, resonó desde la parte más baja de la escuela. El sótano. Tom, el más ruidoso, el más valiente de nuestro grupo, había ido a explorar por su cuenta, a ver qué había allí abajo. Y ahora su voz, una voz que nunca habíamos escuchado tan rota, nos llamaba desde la oscuridad. El pánico nos invadió, pero Liam, con su linterna en mano, fue el primero en reaccionar. Bajamos las escaleras de madera crujiendo bajo nuestro peso, sintiendo cómo nos tragaba la oscuridad. Las linternas cortaban el negro espeso, revelando un sótano inundado, con el agua estancada hasta los tobillos. El aire estaba viciado, espeso con el moho y un olor metálico que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. No había rastro de Tom, solo el eco de su grito en nuestros oídos. Buscamos a Tom entre las sombras danzantes y los pilares húmedos. Cada segundo que pasaba, el miedo crecía. Las voces susurrantes se habían vuelto más claras, casi burlonas, envolviéndonos en un coro macabro. Y entonces lo vimos. Tom estaba allí, al fondo, de pie, de espaldas a nosotros. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos fijos en un rincón de la pared, aunque no podíamos ver su rostro. «¿Tom? ¿Tom? ¿Estás bien?», Liam le gritó, pero Tom no respondió. Permaneció inmóvil, como una estatua de sal. Nos acercamos lentamente, el agua fría y sucia salpicando con cada paso. Cuando estábamos a pocos metros, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. No era un temblor de frío, sino de algo que venía de su interior, algo que lo sacudía hasta el alma. Y luego un grito. No un grito de miedo, sino un aullido desgarrador que no parecía humano, que emanaba de su propia garganta. Un sonido de puro tormento que nos heló la sangre. Tom se desplomó en el suelo, el agua salpicó cuando cayó y comenzó a retorcerse en convulsiones violentas, sus extremidades golpeando el agua con fuerza. No era Tom, no el Tom que conocíamos. Sus ojos, cuando se abrieron brevemente, estaban en blanco, vacíos, pero llenos de una agonía que nunca olvidaré. Ese fue el punto de quiebre. El miedo se apoderó de nosotros, un terror puro e instintivo que nos vació la mente de cualquier pensamiento que no fuera huir. No pensamos, no dudamos, simplemente corrimos. Antes de continuar, si te gustan estas historias, búscanos en YouTube y Spotify como Historias de Terror. Dejamos a Tom atrás, a mi amigo Tom, retorciéndose en el suelo del sótano, y corrimos por nuestras vidas. Subimos las escaleras a ciegas, tropezando en la oscuridad, empujándonos unos a otros para alcanzar la puerta de salida. Corrimos sin mirar atrás, el eco de los gritos inhumanos de Tom persiguiéndonos, grabándose a fuego en nuestras mentes. Las últimas imágenes de él, sus ojos vacíos, su cuerpo contorsionándose, son algo que me atormentará para siempre. Al día siguiente, con la luz fría del amanecer, la culpa y la desesperación nos arrastraron de vuelta a la primaria Blackwood. No podíamos haberlo dejado, teníamos que encontrarlo, teníamos que ayudarlo, pero por supuesto no había rastro de Tom. Ni en el sótano, ni en ningún otro rincón de la escuela. Fue como si la escuela lo hubiera tragado por completo, sin dejar una sola pista. Las autoridades locales hicieron una búsqueda superficial, pero no encontraron nada. Dijeron que probablemente se había asustado y había huido. Nadie nos creyó del todo sobre lo que vimos, lo que escuchamos. ¿Cómo podrían? La primaria Blackwood, silenciosa y oscura, mantuvo su secreto. Se convirtió en una tumba de pesadillas, un lugar donde las almas se perdían y los horrores se aferraban a cada grieta. El rumor de los susurros y los gritos continuó en el pueblo, pero ahora tenía una nueva capa de terror, una nueva víctima. La escuela permanece allí, un recordatorio sombrío de que algunos lugares deben dejarse en paz, que la curiosidad puede costarte más de lo que jamás imaginaste.
Y la verdad es, a veces hay cosas en la oscuridad que es mejor no ver. A veces, la historia más aterradora es la que te sucede a ti. Si quieres saber más sobre lugares como este, sobre los misterios que se esconden en las sombras, búscanos como Historias de Terror en YouTube y en Spotify. Dale me gusta al video y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Nos vemos hasta el próximo video.